La Sociedad de Naciones surgió en el contexto del final de la Primera Guerra Mundial. La iniciativa la dio el expresidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson. Esta fue una de las ideas que dio a conocer mediante los 14 puntos que fueron sus propuestas para poder mantener la paz entre países. El último punto se basaba en la creación de una organización que incluía tanto naciones grandes como pequeñas, con el objetivo de poder promover la cooperación internacional y así poder lograr la paz y seguridad entre todos. Así es como Wilson lleva su declaración a la Conferencia de Paz de París. Pese a no tener el apoyo de muchos, con 42 países reunidos se firma el 28 de junio de 1919 el Pacto de la Sociedad de Naciones, que estuvo anexado al Tratado de Versalles, y así logrando el final de la Primera Guerra Mundial y con el paso de los años logrando que se integraran muchos más países. Para muchos, una de las principales razones del fracaso de la Sociedad de Naciones radica desde sus inicios. El primero sería que el país que dio la iniciativa no ratificó, eso quiere decir que no firmó el tratado debido a la oposición de sus compatriotas. Luego de sucesos como la llegada de Hitler al poder, la política agresiva de Rusia con Finlandia, entre otros, hizo que la organización vaya perdiendo fuerza y quedándose incapaz de poder resolver problemas sin tener conflictos. Esto causó que varios países salieran de la sociedad mientras que otros eran expulsados. Lo que nos lleva a un suceso definitivo, la invasión de Alemania a Polonia en 1939. Tras este suceso, la Segunda Guerra ya había comenzado y el objetivo de la Sociedad de Naciones fracasó. Entonces, podemos llegar a la conclusión que una de las principales razones, o más bien decir, la principal razón del fracaso fue que varios países, al no estar de acuerdo, hizo que la Sociedad de Naciones vaya perdiendo fuerza y credibilidad. Esto ocasionando que algunos países vayan por otros caminos hasta llegar a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas son una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y seguridad internacional, fomentar internacionales relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. El nacimiento del Estado de Israel no fue fruto de una compilación de gobiernos manipulados tras las sombras del sionismo. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética tuvieron sus dudas al respecto, ya que querían evitar enemistarse con los países árabes, proveyendo proveedores de petróleo. Tanto los occidentales como los soviéticos tenían dudas sobre a qué bloque se integraría Israel en la naciente Guerra Fría. Muchos diplomáticos del Departamento de Estado suponían que el nuevo Estado sería una parte más del bloque socialista, una presencia peligrosa por su cercanía al canal de Suez. La URSS, que en un principio apoyó la creación del Estado de Israel, luego virgó en su posición anhelando aproximarse a los países árabes, alimentó una narrativa antisionista que hoy en día sigue siendo determinante en las posiciones de izquierda radical europea. Algunas diferencias entre la Sociedad de Naciones y la ONU. La Sociedad de Naciones se localizaba en Ginebra, Suiza, mientras que la ONU actualmente se desarrolla en la ciudad de Nueva York. La Sociedad de Naciones nació luego de la Segunda Guerra Mundial en busca de la paz inmediata, mientras que la ONU busca a través de reformas sociales la paz en corto y largo plazo. La Sociedad de Naciones contaba con 66 Estados miembros, mientras que la ONU actualmente con 193. Por un lado tenemos la estructura de la Sociedad de Naciones, que se subdividía en tres: la Asamblea General, el Consejo y el Secretariado General. Por otro lado, tenemos el sistema de las Naciones Unidas, el cual se subdivide en Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría, Corte Internacional de Justicia y Consejo de Administración Fiduciaria. Finalmente tenemos el derecho al veto, una regla de unanimidad de las grandes potencias. Si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con alguna decisión planteada, éste tiene su derecho al veto, donde puede bloquear o vetar dicha decisión. Trata de un proceso que busca la liberación de países dominados mayormente por potencias europeas. Si bien este proceso se dio años atrás con la independencia de los virreinatos americanos, se acuñó en 1945 como respuesta de la ONU a los dominios europeos en Asia y África. La fundación de la ONU fue muy importante, ya que para aquel periodo contaba con miembros que antaño fueron colonias, siendo considerado el resultado de uno de los primeros grandes logros de la Organización de las Naciones Unidas. En 1960, la Asamblea General aprobó la histórica Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. Al comité lo conforman 29 países miembros. La mesa actual cuenta con una presidencia, 3 vicepresidencias, un relator y los periodos de reunión se dan entre febrero y junio. En síntesis, la resolución 1514 de las Naciones Unidas declara que la sujeción de los pueblos a dominio extranjero es una denegación de los derechos humanos fundamentales. La Organización de las Naciones Unidas es considerada una organización capaz de intervenir directa o indirectamente en conflictos internacionales. Según la ONU, si queremos analizar su rol como organización ante los conflictos tanto desde sus inicios hasta la actualidad, debemos resaltar la labor de las misiones de mantenimiento de la paz. Ubicándonos entre los años 1947 a 1988, la mayoría de conflictos por la propiedad de riquezas o territorios surgieron durante el conflicto entre los capitalistas y comunistas llamado Guerra Fría.
donde la ONU realizó su primera misión, creando así el ONIPT, para los conflictos árabe-israelí y la UNMOGIP para vigilar a India y Pakistán. De esta manera, las misiones de mantenimiento de la paz fueron aumentando por generación para poder solucionar los conflictos entre países internacionalmente. Asimismo, 15 naciones de la ONU participaron en una guerra apoyando al sur de Corea contra las fuerzas de Corea del Norte en el siglo XX durante 3 años seguidos. Son 5 que voy a mencionar sobre las problemáticas de la ONU, que son la guerra con Siria, los derechos LGTB en Rusia, ya que no se respetan los derechos de los homosexuales, el cambio climático, la invasión de Irak, el rescate a Grecia. Bueno, también están los desafíos globales, que es acabar con la pobreza en África, la alimentación, el cambio climático, los derechos humanos y sobre todo la descolonización, que es una de las problemáticas. Como ya sabemos, la ONU se encarga de preservar la paz y la seguridad internacional. Sin embargo, su labor no siempre es efectiva en todos los conflictos que se dan en el mundo. Eso lo vemos reflejado en la siguiente noticia, que nos habla sobre el conflicto entre Israel y Palestina. La violencia entre estos dos países está llegando a un nivel escalofriante. Este es un claro ejemplo de lo que la ONU debería evitar. Sin embargo, como se sabe, no todos los países piensan igual ante este problema. Por un lado se ve la ayuda que quiere dar, pero por el otro está Estados Unidos, que sigue utilizando su poder de veto, manifestando que sería lo mejor utilizar sus propios poderes diplomáticos para obtener la calma. Por eso, no se ve a los diplomáticos tomar el mando y exigir a Estados Unidos que actúe. Aquí es donde se ve que a pesar de todo esto, hay frustraciones evidentes. En análisis público, y el ministro de Relaciones Exteriores de China manifestó al Consejo que Estados Unidos debería unirse a los demás para hablar sobre el caso de Medio Oriente. Por ello, solicitaron el acatamiento de los derechos internacionales y la seguridad civil. El Consejo de Seguridad ha emitido muchas declaraciones sobre el Medio Oriente a lo largo de los años, y es poco común evitar que las supuestas partes en disputas sobre el terreno causen problemas o las persuadan para que les pongan fin. Actualmente, incluso, se aprobará una declaración del Consejo de Seguridad sin un sólido respaldo diplomático y la voluntad de ambas partes de erradicar las tensiones, y el impacto no será tan óptimo como se espera.